Hola a todos, bienvenidos. Esta es una guía de instalación rápida para su sistema CL. Antes que nada debemos de tener en cuenta la instalación de hardware. Necesitamos como tal varios dispositivos para que funcione de manera correcta nuestro sistema CL. Debemos tomar en cuenta que en el equipo en el que se les dio cuenta con una entrada Ethernet. Esa entrada Ethernet es el medio por el cual nuestro sistema CIAL va a poder comunicarse con Windows y la máquina virtual. Si este puerto Ethernet no está activo o no hay ningún cable de red conectado para que pueda estar activo, no va a haber ningún tipo de conexión entre su sistema CIAL y Windows. Para corregir esa situación necesitamos un cable de red RJ45 y una de estas dos opciones, ya sea contar con un switch de red de 5 puertos o tener cerca uno de red activo para que una vez que lo conecten ya sea al switch o al nodo, este puerto Ethernet que estoy señalando en este momento se active y pueda haber un flujo de datos correcto entre su sistema virtual y Windows. La manera de conectarlo es tomar el cable de red, una de las terminales, conectarla al puerto de Ethernet y la otra terminal conectarla ya sea a un switch que tengan conectado a la corriente o a un nodo de red de datos que nosotros sepamos que esté funcionando. De esta manera se activa el puerto y nos aseguramos de que pueda haber conexión entre nuestro sistema Windows y el sistema CIAL. Pasando a la configuración de red, todos los equipos que estén conectados, ya sea a una red local o a cualquier red, necesitan una dirección IP. En este caso nos vamos a enfocar a administrar una dirección IP a nuestra interfaz Ethernet. Me gustaría abrir un paréntesis porque para configurar una dirección IP en esta situación vamos a encontrarnos con dos casos. El caso en el que necesitamos una configuración de red sin conexión a internet para instalar CIAL y una configuración de red con conexión a internet. ¿A qué me refiero esto? Con esto, la configuración de dirección IP para su interfaz Ethernet puede variar de acuerdo a si tienen conexión a internet o si no tiene conexión a internet. Primero nos vamos a enfocar a configurar nuestra interfaz si no tuviéramos acceso a internet. Lo que debemos de hacer para realizarlo de manera correcta es presionar la tecla Windows más R al mismo tiempo y nos va a salir una ventanita llamada ejecutar. En esa ventanita llamada ejecutar vamos a introducir el comando que estoy señalando en este momento, que es control. Escribimos control en nuestra ventana ejecutar y presionamos enter. Nos va a desplegar una nueva ventana que es panel de control. En panel de control vamos a ir al centro de redes y recursos compartidos. Sobre esta opción vamos y ubicamos la opción cambiar configuración del adaptador. Presionamos clic y en la ventana de conexiones de red ubicamos nuestra interfaz Ethernet. Damos clic derecho sobre la interfaz, vamos a propiedades y nos va a aparecer las propiedades de nuestra interfaz Ethernet. En estas propiedades ubicamos la opción de habilitar el protocolo de Internet versión 4 entre paréntesis TCP diagonal IPv4. Damos clic en propiedades
Y como tal, yo no tengo nada en los campos que se necesitarían. Esto es porque mi conexión administra automáticamente los datos que necesito, pero para la opción que vamos a configurar ahorita en este momento, que es para las personas que no tienen conexión a internet, debe de quedar de esta manera. Escribimos esta dirección IP. En el siguiente campo, si presionamos clic en el siguiente campo, la máscara de subred se pone automáticamente y son los únicos datos que necesitaríamos para tener configurada nuestra conexión de red para que nuestro sistema Windows y el sistema SIAL puedan trabajar de manera correcta. Quedaría únicamente entonces la dirección IP, que es 192.168.1.2, y la máscara de subred, que es 255.0. Al terminar estos datos, lo que damos, a continuación daremos aceptar y aceptar para que se guarden los cambios. Eso es lo que necesitaríamos si quisiéramos configurar nuestra interfaz Ethernet en el caso de que no tuviéramos conexión a internet. En el caso de que sí tuviéramos conexión a internet, es un poco más detallada esta opción. Es similar a la opción en la que no tenemos conexión a internet, pero tenemos que seguir un par de pasos extra para poder completar la configuración. Esto es únicamente para las personas que sí cuentan con conexión a internet. Haríamos los pasos similares a los anteriores. Presionamos Windows más la tecla R, escribimos control, nos dirigiríamos a centro de redes y recursos compartidos. En la opción cambiar configuración del adaptador, y en nuestra ventana conexiones de red ubicamos nuevamente nuestro apartado de nuestra interfaz Ethernet. Damos clic derecho, vamos a propiedades, en la página de propiedades, ubicamos la opción habilitar el protocolo internet versión 4, damos propiedades, y de nuevo aquí me gustaría explicar algo antes de ponerlo. Como tal, las personas que sí tienen conexión a internet, la configuración que se maneja para cada red se puede administrar de dos formas. Tiene un direccionamiento automático o un direccionamiento manual. ¿A qué me refiero con esto? Que su módem que les administra la conexión de internet tiene dos formas de administrarle la información o su dirección IP en este caso, para que ustedes puedan tener navegación de datos. En mi caso, mi router tiene una administración automática. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo encienda mi máquina, el router decide por mí qué dirección IP voy a tener. Nosotros, como tal, para el uso del SIAL, no podemos dejarlo con esta manera, con la opción de direccionamiento automático, porque la IP que vamos a usar de comunicación entre nuestro sistema Windows y el sistema SIAL requiere de tener una IP fija para que esa IP no varíe y no haya ningún conflicto de datos de comunicación entre Windows y nuestro sistema SIAL. Para cambiar nuestro direccionamiento automático, lo que tenemos que hacer es dejar una IP fija en nuestra interfaz Ethernet. ¿Cómo hacemos eso? Si volvemos a nuestra ventana de conexiones de red, en las opciones
que ya habíamos descrito cómo llegar hasta acá, lo que tenemos que hacer es cambiar esta opción. En lugar de obtener una dirección IP automáticamente, hacemos clic en usar la siguiente dirección IP, y estos datos que aparecen desplegados, que van a aparecer en estos campos, dependen de la red en la que ustedes están conectados. A mí me aparecen otros datos porque no todas las redes deben tener la misma configuración, pero para que ustedes sepan qué configuración necesitan para poder ponerla sobre estos campos, lo que tienen que hacer es seguir un par de comandos. Abrimos nuestra ventanita de ejecutar, que ya sabemos cómo es, que es Windows más R, y escribimos este comando cmd. En nuestra ventanita de ejecutar presionamos enter y nos va a aparecer la ventana de comandos de Windows. Lo que tenemos que hacer es escribir a continuación este comando. El comando se llama ipconfig y presionamos enter. Lo que tenemos que hacer es irnos al apartado de adaptador de red Ethernet, y ahí vamos a ver desplegados nuestros datos. ¿Cómo podemos hacer una doble verificación de esto? Si nuestro direccionamiento es automático, como en la mayoría de los casos, podemos ir a la ventana de conexiones de red, y si damos clic derecho sobre ella y clic en estado, nos vamos a dar cuenta que los datos que conseguimos a través de la ventana de comandos son los mismos que los desplegados en los detalles de la conexión de red. Aquí tenemos nuestra dirección 192.168.1.2, que es la misma que nos aparece aquí. Entonces, esos son los datos que vamos a ocupar para poder hacer uso de nuestro sistema SIAL y que nuestra máquina no se quede sin acceso a internet. Entonces, si quieren pueden, ya que digitaron estos comandos tal cual y se los describí y tal cual le aparecen en su máquina, porque hay que tener en cuenta que los datos que me aparecen a mí van a ser diferentes a los que aparecen en su equipo. Los que aparecen en su ventana de comandos, o ya sea en el estado de su conexión Ethernet, los pueden copiar o tomar una foto, y lo siguiente es escribir esos datos en las propiedades de su conexión Ethernet. Como tal, lo que harían es, en ese caso, dejar esta ventana abierta y hacer lo siguiente. Escribimos los datos que ya copiaron, en el caso de que los hayan copiado o les hayan tomado una imagen. Escribimos estos datos. Si se dan cuenta, los mismos datos que les va a pedir aquí son los mismos datos que están acá. Lo único que harían es copiarlo. 192.168.1.2. La máscara de red, al detectar que ustedes ponen esta configuración, se las pone de manera automática. Escribimos la puerta de enlace, que es el mismo dato que aparece en la ventana de comandos, si se dan cuenta, 192.168.1.2.54, y como un DNS podemos poner esos datos. Cabe resaltar
que estos son los datos que son administrados por la red en la que estoy. Tal vez voy a sonar demasiado redundante, pero estos datos no serían los que pondrían en su equipo, los que están viendo en este video, sino los que van a ver en su equipo. Los datos que van a ver en su equipo son los que van a poner en el apartado de la dirección IP, porque si ponen los datos que aparecen en este video, van a, por alguna razón, van a contradecir los datos que tienen en su conexión y no van a poder entrar a internet. Van a poder quizá entrar a checar su SIAL, pero como tal, si su administración de red cuenta con otros datos que no son estos, van a tener un problema. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es, una vez que escriban este comando, deben de copiar lo que aparece en su apartado de adaptador de red Ethernet, copiar lo que aparece en su máquina y ponerlo en las propiedades de la dirección IP. De esa manera se asegurarían de tener en perfecto estado su conexión de internet, trabajando en conjunto con su sistema SIAL para que ninguna de las dos partes se afecte. Entonces, teniendo clara esas opciones, lo que tendríamos que hacer ahora es, ya que tenemos configurada nuestra interfaz Ethernet, lo que tendríamos que hacer es copiar el mismo dato que obtuvimos para nuestra conexión Ethernet, es copiar esa dirección IP sobre nuestro sistema virtual SIAL, para que pueda haber una comunicación directa entre nuestro sistema físico y nuestro sistema digital. Lo que haríamos es lo siguiente: nos iríamos a la configuración o a la administración de nuestra máquina virtual. Lo que tendríamos que hacer es ubicar nuestro icono de administración de máquinas virtuales. En este caso yo lo tengo aquí en mi barra de tareas. Si ustedes no lo tienen, pueden acceder sobre esta ruta. Van a el explorador de archivos que se encuentra aquí. Van a equipo. En equipo, disco local C. Doble clic. Vamos a archivos de programa. En archivos de programa vamos a la carpeta Oracle. En Oracle vamos a VirtualBox. En VirtualBox vamos a ubicar una aplicación que se llama VirtualBox. En esa aplicación damos doble clic y nos debería de aparecer nuestra administración de máquinas virtuales, para que en el dado caso de que se cierre esta ventana, lo que podemos hacer es ir sobre el icono en la barra de tareas y darle clic derecho y le daríamos anclar a la barra de tareas. Ahorita dice desanclar de la barra de tareas porque como yo ahora tengo activada la opción, a mí me da la opción anterior, pero en la de ustedes debería decir anclar a la barra de tareas. Así, por alguna razón, si se cierra, ya podemos ir de nuevo y nos aseguramos de que siempre va a estar en la barra de tareas. Lo que tenemos que hacer para configurar la dirección IP en nuestro sistema SIAL, debemos de ir a la configuración de red de nuestra máquina virtual. Lo que tenemos que hacer es darle clic derecho
sobre la opción en la que dice CentOS 7. Damos clic derecho, vamos a la parte de configuración y nos va a aparecer una ventana donde nos muestran varias opciones. Lo que tenemos que hacer es ir al apartado de red, dar clic en avanzadas, ir a la opción que dice reenvío de puertos. En reenvío de puertos lo que tenemos que hacer es la misma IP o el mismo numerito que ocupamos para configurar nuestra interfaz Ethernet, que si recuerdan era la IP con terminación 192.168.1.2. Esa IP hay que copiarla en nuestra interfaz virtual. De esa manera nos podríamos asegurar de que no haya ningún problema a la hora de la comunicación entre nuestro sistema Windows y nuestro sistema SIAL. Lo que tenemos que hacer en este caso es asegurarnos de borrar lo que está escrito ahí y volver a escribir 192.168.1.2. Lo podemos copiar y lo replicamos en los otros campos. Debemos tener cuidado de no borrar ninguna de las reglas, porque si borramos las reglas no va a haber la comunicación necesaria entre Windows y su máquina virtual. Deben dejarlo tal cual y aparece así. Con esto nos aseguramos de que tanto nuestra interfaz Ethernet como nuestra máquina virtual, donde tenemos instalado nuestro sistema SIAL, tengan la misma información y puedan comunicarse de manera correcta. Lo siguiente que tenemos que hacer es renovar la caché de Windows. Debemos de renovar la caché de Windows para poder darle a nuestro sistema una limpieza antes de poder lanzar lo que vendría siendo nuestro sistema SIAL. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos ejecutar este comando. Ya sabemos cómo abrir nuestra ventana de ejecutar, que es con Windows más R, pero en lugar de escribir los comandos anteriores, lo que tenemos que hacer es escribir la palabra cmd para abrir la ventana de comandos y escribir este comando tal cual y aparece aquí. Es ipconfig espacio diagonal flush dns flush dns, tal cual. Presionamos enter y nos va a aparecer este mensaje: configuración IP de Windows, se vació correctamente la caché de resolución de DNS. Cuando nos aparece este mensaje nos aseguramos de que se ha renovado el caché de Windows. Lo que hacemos es cerrar esta ventanita y nos podemos dirigir al último paso, que es hacer nuestros ajustes en nuestro navegador Google Chrome. Como tal, ya tenemos activas la conexión entre nuestra máquina virtual y nuestro sistema Windows. Ahora lo que tenemos que hacer es, de entrada, antes de hacer los ajustes, es correr nuestra máquina virtual, porque si no corremos nuestra máquina virtual de entrada, no vamos a poder accesar a esta dirección. Y si no podemos accesar a esa dirección, no vamos a poder entrar a nuestro sistema SIAL.
Entonces lo que tenemos que hacer es ir a nuestra administración de máquinas virtuales, correr nuestra máquina virtual y una vez que aparezca esta opción servidor sistema login nos aseguramos de que nuestro sistema puede correr sin ningún problema. Entonces lo primero que entraríamos sería a esta dirección 192.168.2 diagonal API diagonal install para verificar cuáles son los datos que tenemos de ingreso a nuestro sistema CIAL. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador Google Chrome y escribir esta dirección. En mi caso es la dirección que yo voy a ocupar. En el caso de las personas que no tienen conexión a internet, si siguieron los pasos que iba mencionando para configurar su tarjeta Ethernet, pueden también poner esta opción. Para las personas que cuentan con conexión a internet, deben de aparecer los datos que aparecen mostrados en su interfaz Ethernet, ya que, como si recuerdan, el direccionamiento que aparece para las personas con conexión a internet puede variar de la información que se muestra en este video. Entonces, para las personas que cuentan con internet, estos numeritos pueden variar, pero lo que sigue después de la diagonal es lo mismo. Entonces, copiamos lo que aparece, ya sea en su tarjeta de Ethernet para las personas que cuentan con internet, y las personas que no cuentan con internet pueden pegar esta opción en la barra de direcciones de su navegador Google Chrome. Como tal, yo ya lo tengo escrito. Es 192.168.1.2 diagonal API diagonal install. Aquí, como el navegador Google Chrome hace una revisión automática de nuestra conexión, como cuando detecta la conexión entre nuestra máquina virtual Windows y Google Chrome, nos aparece esta información. Al aparecernos esta información quiere decir que como tal ya tenemos instalado nuestro sistema CIAL y podemos hacer uso de él sin ningún problema con los datos que muestran a continuación en la parte baja de su página. Como tal, el siguiente paso que debemos de hacer es ir a esta dirección de nuevo. Para la gente que no tiene internet, puede pegar esta dirección en su barra de direcciones en Google Chrome, y para la gente que sí cuenta con internet, sería pegar la información que se encuentra configurada y que ustedes previamente configuraron en su tarjeta Ethernet. Ese es el dato que ocuparían. Como tal, yo voy a pegar esta dirección en nuestra barra de direcciones y sería 192.168.1.2. Y podemos verificar que hicimos una instalación correcta porque nos aparece esta leyenda, un engrane dando vueltas, dice cargando aplicación. Espera un momento y como tal nos aparece la entrada de bienvenida para nuestro sistema CIAL. Ahora, para hacer una pequeña prueba y verificar que sí podemos entrar, copiamos los datos de usuario. En este caso, yo voy a entrar como administrador, entonces pongo el usuario admin y la contraseña administrador.0034. Y ya estoy dentro
dentro de la administración de nuestro sistema CIAL. En este caso, a mí me aparece la instalación de la unidad médica Belisario Domínguez, porque como estoy haciendo una prueba para el video, es la CLUES que yo elegí para instalar la base de datos. Obviamente que si ven esto desde otra jurisdicción o desde otro hospital, los datos que van a aparecer en esta página van a ser diferentes, pero el uso de ellos es el mismo. ¿A qué me refiero? Si en algún momento dado les pide su usuario y contraseña, lo único que harían es copiar los datos que aparecen en esta parte de su página. Y con eso tendríamos instalado y configurado nuestro sistema CIAL.